Bienvenido o bienvenida a la parte de vídeos educativos del programa Kintsugi. Hoy te vengo a explicar la anatomía de la cadera. La cadera es una de esas zonas que siempre dan muchos problemas. Entonces hoy vengo a explicarte un poquito la anatomía para que entiendas un poquito mejor el porqué de esos problemas y el cómo se puede reestructurar la cadera. La cadera, aunque parezca que es un hueso fijo, tiene mucho movimiento y tiene muchas posibilidades según las combinaciones que se den, ¿vale? Y además está asociada a muchas zonas, porque es una parte muy céntrica del cuerpo, está justo debajo de la columna vertebral. Entonces, realmente, si la cadera no está bien colocada, puede afectar tanto a la zona de la columna vertebral como a la zona de las piernas. Entonces, es muy importante que tengamos una cadera muy sana para que ni las piernas ni la columna se vean afectadas. Conociendo esto, te cuento un poquito la cadera. La cadera, como te he dicho, no es un hueso fijo, ¿vale? Tenemos las dos crestas ilíacas con dos huequecitos donde se enganchan los fémur. Este hueso tan grandote que tenemos por aquí. Entonces, a la hora de ver la anatomía de la cadera, tenemos que centrarnos en muchas cosas, porque hay muchos factores importantes. El primero es la posición de la propia cadera. La cadera pueden estar abiertas, pueden estar cerradas o pueden estar en una posición intermedia según hacia dónde apunten las crestas ilíacas. Entonces, puede que tengas una cadera más abierta o más cerrada. Esto influirá también a que tengas un culo carpeta o que tengas un culo muy respingón, ¿vale? Entonces, la cadera se puede movilizar, es mucho trabajo, es cierto, pero poco a poco se puede ir movilizando para que coja la postura correcta o más neutra. Aunque dentro de lo que cabe, siempre tendremos más, según nuestra anatomía base, según como nos han hecho nuestro padre y nuestra madre, a tener más anteversión, más retroversión, cadera más hacia afuera, más abierta o más cerradita. ¿Ok? Siguiente parte. Podemos tener la cadera con una mayor anteversión o retroversión. Y para esto me pongo de pie para explicártelo. La anteversión y la retroversión es lo siguiente, y tienes que entenderlo desde ya. Esto es una anteversión, lo que sería sacar el culo bollo. Eso es una anteversión, porque las crestas ilíacas van hacia adelante, van hacia adelante. Y esto es una retroversión, lo que sería como enroscar el culete, como dejarlo plano, poner el culo carpeta. Esto es una retroversión porque las crestas ilíacas van hacia retro, van hacia atrás, retroceden. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Apertura de la cadera más cerrada o más abierta y cadera en anteversión o en retroversión. Dos puntos que se pueden ir combinando con muchos puntos, porque puede estar muy cerrada, muy abierta, un poquito cerrada, estar justamente neutra, muchas combinaciones. Y puedes estar muy en anteversión, muy en retroversión y de ahí todas las posiciones intermedias también existen. Entonces, estamos jugando con grados de movimiento. Ahí ya tenemos mucho juego. Pero es que a esta ecuación te voy a meter todavía más cosas. Y es que tenemos el agujerillo donde se engancha el fémur, lo que se llama el acetábulo. Entonces, el acetábulo puede estar colocado justo en el lateral, un pelín más como diagonal hacia adelante, es decir, que el agujero no esté literalmente lateral, sino que esté un poquito diagonal, un poquito diagonal hacia atrás. Lo que hace ya que se genere otro abanico de direcciones. Pero es que no solo con eso, el acetábulo puede ser más o menos profundo. Y esto se explica muy bien poniendo el ejemplo que tienes que hacer ahora mismo en tu cabeza de imaginarte al típico japonés o chino de halterofilia que cuando hace el gesto en las Olimpiadas siempre de hacer la sentadilla y bajar a tope, siempre está con el culete rozando el suelo, y eso es porque como su acetábulo, su acetábulo es muy poco profundo, el hueso del fémur no va a chocar con la parte de arriba de la cresta ilíaca porque no va a profundizar mucho. Entonces, tienes que tener en cuenta la profundidad del acetábulo, la dirección, cómo esté colocada la pelvis y si está en anteversión o en retroversión. Todo eso de la pelvis. Pero es que la pelvis se engancha en la cabeza del fémur. Entonces, la cabeza del fémur puede ocurrir que sea, el cuello de la cabeza del fémur puede que sea más largo, puede que sea más cortito, puede que esté totalmente recta o esté un poquito diagonal hacia adelante, un poquito diagonal hacia atrás. Entonces ya juegas también con distancias y con tamaños. Sumando todo esto,
Pues existen un montón, miles de anatomías de cadera diferentes. Entonces, dependiendo de la colocación de la cadera, también dependerá la colocación de los músculos. Y también nos dará información de qué músculo es más probable que esté débil, cuál es más probable que esté fuerte, cuál es más probable que esté acortado y cuál es más probable que esté más estirado. Entonces, para recolocar, tendremos que hacer como un juego de hilos. Es decir, si yo tengo una zona que está muy alargada y eso hace que genere dolor, que esté mal colocada la cadera, lo que haré será fortalecerla para que yo sea capaz a futuro de tenerla en la distancia idónea, ni muy acortada ni demasiado alargada, para que la cadera se coloque mejor y el dolor disminuya. Además, junto con la colocación de la cadera, es muy importante la respiración, porque si yo respiro correctamente y el suelo pélvico se mueve y se coloca correctamente, también la cadera se recolocará correctamente. Entonces, esto es un poco la anatomía de cadera. No sé si te habrá quedado muy claro o no. Si tienes dudas, puedes preguntarme sin ningún tipo de problema, pero quería darte una visión general de cómo es la cadera, de cómo se coloca la cadera, para que entiendas mejor las patologías que se pueden dar y entiendas un poquito mejor, en el caso de que tengas patología de cadera, cómo estamos afrontando esa patología o cómo podríamos afrontarla. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y de nuevo espero que te sirva.